partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Ah, encontré la luz en la ciudad de los peajes. ¿Qué tal? ¿Cómo están otra vez aquí en Dame el Poder? Hoy con Esteban Reino, intendente de Balcarce, y Luis Tonelli, politólogo prestigioso, profesor, analista y consultor político. Brevemente les quiero hacer un comentario respecto a lo que estamos viviendo, que como siempre les digo, discutible por cierto, y una serie de obviedades. La semana pasada yo hablaba de que hacía falta hacer como una especie de renovación en el sistema político, que aún el peronismo estaba basado en el trabajo, en la CGT, que Evita regalaba máquinas de coser, lo mismo que los sistemas comunistas con el martillo y la hoz, y que este es un sistema raro que habría que nuevamente volver a las fuentes del trabajo, y que en estos días estoy viendo que hay como una especie de intento, no sé si serán globos de ensayos, de empezar a que se hablen de temas que tienen que ver con un cambio en algunos aspectos del sistema político que no son los que yo creo que hacen falta, que es basar la sociedad en el trabajo, entre otras cosas, y que tiene que ver con un cambio en el sistema de salud, donde se habla de que quizás hay un intento de monopolizar la salud por parte del Estado, y salió la oposición, mejor dicho, no solo la oposición, sino los empresarios a quejarse, diciendo que los estaban desfinanciando para que de alguna manera, porque se puede hacer de repente con una ley, como así también se puede hacer, pasar a estatizar toda la salud a través del desfinanciamiento y que no los dejen aumentar. Yo no me voy a meter en esa interna con las empresas porque no me corresponde, sí en el análisis de que me da la impresión que Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, que hay que repensar el sistema de salud para integrar el sistema público-privado y las obras sociales, entre otras cosas, fue lo que dijo, que quizás podría llegar a haber algún intento en ese sentido, un cambio. A mí me parece que no están dadas las condiciones y que este Estado, que no tiene ni siquiera recursos para bancar lo que ya tiene, con médicos y enfermeras que ganan una miseria, con sueldos paupérrimos aún en técnicos de la salud aún en este contexto, también en el Estado, sobre todo en el Estado, ni siquiera un reconocimiento, un bono miserable de 6.000 pesos, me parece que lejos estamos de poder estatizar la salud. Ni que hablar de la caja millonaria que significa la plata y que en manos de, y sin control de los estatales y de la política, en definitiva puede llegar a ser un peligro, y que el sector privado pase a ser público. Ni que hablar de los sindicalistas, que algunos ya están mirando con buenos ojos y felices y contentos, vaya a saber uno por qué, ni que hablar del tema de los vacunados VIP que hubo, así que si llegan a utilizar la misma metodología para atendernos con el tema de salud, no me quiero ni imaginar cuando se consideran personal estratégico cómo vamos a terminar. Y el otro tema, que me parece que, aunque es una función indelegable del Estado en la salud, pero no de esa manera, sino conviviendo el Estado con el privado. Y el otro tema que tiene que ver con el Consejo Deliberante de Avellaneda, que determinó en una ordenanza que si en un baldío en 8 años vos no construís, bien se lo puede llegar a quedar. La verdad es que creo que es anticonstitucional, que es otro intento de que de a poquito nuevamente se pone en tela de juicio el tema de la propiedad privada. La Constitución es anticonstitucional, creo que es muy clara, que va a haber un montón de arremetidas en ese sentido y de cautelares y de polémica, porque el artículo 28 dice que los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrían ser alterados por leyes que reglamenten su ejercicio. Como siempre les digo, yo recuerdo una serie de obviedades que sabemos todos, pero que me parece increíble, vale la pena recordar. Y el 17 de la Constitución Nacional Argentina, la propiedad es inviolable, ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Y ni que hablar de que todas estas situaciones no van a venir las inversiones. Ni que hablar, en este momento el Fondo Monetario Internacional, estamos en plena negociación para no caer en default con el Club de París. Acaba de decir el secretario del Tesoro, salió a la luz ese tema, con el ministro de Economía argentino, de que tiene que haber un plan para que nos ayuden, principal accionista del fondo, no solo Estados Unidos, sino todos los países de la comunidad internacional, para renegociar la deuda. Así que un plan económico para generar trabajo en el sector privado, que sea sustentable en el tiempo. Pero no solamente por el tema del fondo, que muchos de los que ustedes me están escuchando me dicen, a mí qué me importa, sino la gente común. ¿Quién va a venir a invertir en un país donde encima que somos pobres, si no hay plata, puede llegar a haber mucha menos si se ocupan se agarran la plata de toda la salud
la gente se va a ir a atender afuera, así como se fue a vacunar afuera, el que tiene guita y el que no tiene guita y que quedó acá atrapado va a quedar con un servicio paupérrimo, porque el país es pobre. Y además, sin el acceso a la propiedad privada, que cualquier persona que ahorró toda su vida y se quiere comprar un terreno, un colectivero, quien sea que se haya querido ahorrar toda la vida, o yo conozco albañiles que se compraron un terreno, gente rica y gente de clase media, y no va a poder hacer uso de su propiedad. O sea que es realmente todo esto me parece delirante. Quiero volver a las fuentes y vamos a hablar de todos estos temas para no perder la República y que vengan las inversiones que tanto necesitamos para salir de esta escandalosa pobreza desde hace décadas con nuestros invitados. Ya volvemos, no se vaya. Aquí estamos con un intendente de una localidad agropecuaria de 45, casi 45.000 habitantes, Balcarce, preciosa. Ahora vamos a ver las fotos, que nos pone el director en pantalla, con el intendente de Balcarce. ¿Qué tal? Esteban Reino, abogado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué opinas de esto? Viste que el Consejo Deliberante de Avellaneda, que a su vez el que ahora es ministro, fue intendente. Nada, o sea, los baldíos que en 8 años no construís nada se lo quedan. El Consejo Deliberante previa ley de expropiación, no sé, ¿cómo lo ves? Creo que hay que tener mucho cuidado con estos temas. Nosotros tenemos una ley de hábitat provincial y que hemos aplicado. Cuando se hacen loteos grandes, nosotros cobramos, por así llamarlo, una tasa como para estimular a hacer proyectos de viviendas o que nos pueda servir para mejoras de hábitat. Eso es una cosa. Ahora, esto creo que va un poquito más allá y ya empieza a avasallar la propiedad privada, y me parece que es muy peligroso para el futuro del país, para las inversiones. Son avances que no tienen nada que ver hacia dónde va el mundo, y me parece que pues, complican todo lo que debe venir bueno para la Argentina, que debe ser el proceso productivo normal, para salir de esta profunda crisis que hoy estamos inmersos. Y si no hay inversiones privadas, el Estado, está demostrado, el Estado da, lo que estamos dando. Esto es el máximo de lo que puede dar el Estado, que es un paliativo para salir de una emergencia. La mejora de la calidad de vida de la gente va a venir de la inversión privada. Y bueno, después el Estado deberá acompañar, pero este tipo de políticas evidentemente no acompañan en nada. Bueno, vos venís del sector privado, tu familia tenía un negocio, y me parece que hace falta más gente que venga de administrar de mínimo un kiosco para poder estar en la política, porque si no, quedan muy lejos de la gente. Creo que es fundamental que lo tengan en claro. ¿Vos qué opinás también de estatizar el sistema de salud? Que el Y bueno, monopolio de salud está en manos del Estado. no, yo creo que no, hay cosas que nosotros tenemos que prestar nuestra función de la mejor manera posible en lo que es la salud pública, y el privado debe colaborar, porque lo hemos notado en esto, debe colaborar con lo que hacemos lo público, y obviamente tiene que ser una actividad que sea rentable y también que tenga un servicio de calidad. Nosotros tenemos que trabajar mancomunadamente con el sistema privado. Eso lo digo desde Balcarce, que tenemos un único efector de salud y no tenemos entes privados, con todo lo que eso implica. Eso después, lo que es el hospital público, nosotros tenemos un gran hospital público, pero tenés muchas limitaciones cuando no tenés, digamos, sanatorios privados, por así decirlo. Primero, porque el Estado no puede pagar los sueldos que se merecen muchos profesionales exitosos y especialistas en determinadas materias, que sí lo puede pagar el privado. Entonces, cuando vos te quedás sin privado, como pasó en Balcarce hace muchos años, luego el profesional, con buen criterio, pretende que se lo pague el Estado. Y ahí empezamos a tener dificultades en si pagás sueldo o prestás un excelente servicio con medicamentos, insumos, tecnología. Siempre la sábana del Estado es una sábana corta. Esto hay que ser sincero. Económico para vivir en serio con lo que recaudamos y con lo nuestro. Pero bueno, ¿cómo está la situación del COVID acá en Balcarce?
Yo estoy en Balcarce, te quiero contar, es una ciudad preciosa, no sé si el director tiene las fotos de las sierras. ¿Cómo está el COVID? Porque acá estuvo fulero con muchos lugares del interior, ¿no? Nosotros tuvimos, la primera ola la pasamos con una cobertura del 100%, con un hospital estresado. Veníamos un amesetamiento hasta marzo, abril, fines de abril, y en mayo saltamos de 300 casos a 1000, 1200, llegamos a tener 1200 casos activos, llegamos a tener 180 casos detectados por día. Esto provocó digamos, un estrés y un colapso del sistema hospitalario, tuvimos más del 100%, tuvimos que hacer una apertura de camas y hacer camas COVID, de pasar de 30 a 45, terapias de 14 que ya teníamos, empezamos con 6 antes de la pandemia, estábamos en 14 y no alcanzó, y los 15, 20 pacientes los pudimos derivar. Hoy estamos en una meseta descendente, pero pasamos un mes y medio, que gracias al personal de salud, todos, profesionales, no profesionales, desde el que trabaja en la ambulancia hasta el médico, hasta el enfermero, hasta la mucama, con un estrés y un trabajo impresionante pudimos contener algo que parecía, yo lo dije y salió en muchos medios nacionales, parecía una crisis de campaña, ¿no? Un hospital de una situación bélica, de que caigan 35, 40 personas a la guardia con falta de oxígeno, no es una situación para nada grave. Gracias a Dios pudieron todos, el personal, darle atención a esa gente, pero con una situación de estrés y de colapso tuvimos a más del 100% el hospital. Bueno, hoy estamos en una línea de descenso, tenemos 600 y pico activos, llegamos a 1.300, 1.400 activos positivos, así que ahora estamos descendiendo, pero igual creo que nos debemos seguir cuidando porque es evidente que en 7, 8 días se puede revertir esto y tener un ascenso en un pico como ya tuvimos. Claro, ahora es como que cada distrito tiene su impronta, ¿no? ¿En qué fase están? Ustedes no están viviendo ni lo mismo que Capital, que abrió toda la noche, hasta las 11 de la noche, pero tampoco están tan restrictivos como que en algunos lugares de AMBA. Seguro, nosotros estamos en fase 2, pero viendo que ahora empiezan a descender y que el comercio hizo un esfuerzo y realmente nos puso el hombro cuando se lo pedimos. También nosotros habíamos sido muy permisivos en periodos anteriores, cuando realmente veíamos que el hospital estaba en un 60%, en un 50%, nosotros permitíamos más apertura de lo debido, y hoy creo que tenemos que empezar también a liberar esto un poco más, porque cuando nosotros le tuvimos que pedir al vecino, al comerciante, que cierre, cerró. Pero bueno, también hay que reconocer que no da más. Así que seguramente de a poquito vamos a ir haciendo ciertas reaperturas para que la gente pueda trabajar y por lo menos pueda sobrevivir y que no haya cierres, que es lo que uno va a hacer durante este año y medio. Además, bueno, fue lo que yo doy fe. Acá están abiertos los negocios y vos en todo momento trataste que el comercio siga funcionando. Y yo noté que muchos distritos más liberales, si se quiere, permitieron que la gente siga trabajando. O sea, eso de estar meses y meses cerrados, acá no pasó. Acá la gente tiene el negocio abierto, menos los restaurantes con el delivery o los gimnasios a la noche. Claro, lo que pasa, bueno, eso es una política que nosotros tuvimos y eso se nota en que tuvimos casi más alta que bajas a nivel comercial, con todo el sufrimiento económico que está padeciendo la gente. Acá nadie está en la realidad del país ni de la provincia, ¿no? Pero tratamos de que por lo menos no haya un daño que después que te cueste 10 años recuperar lo que se pueda perder, porque hay gente que ha trabajado toda la vida para tener su propia actividad, su pyme, su comercio, y nosotros muy cuidadosos, muy respetuosos de esas decisiones, para no hacer un daño más significativo todavía aún de lo que está produciendo en la salud, ¿no? También fuimos mirando siempre lo económico y la salud. Esteban, ¿cómo viene la mano con los fondos y con el apoyo de Kicillof, del gobernador de la provincia de Buenos Aires? Porque hay distritos que se quejaron de que la plata fue para la obra pública, ponele para los distritos kirchneristas y no para los que son de la oposición. Vos sos de Juntos por el Cambio, sos radical. No, nosotros tenemos buen trato y el dinero que debe llegar de coparticipación, del Fondo de Infraestructura Municipal, de obras que conseguimos de Argentina ACE a través del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, está llegando regularmente. Nosotros por ahí ahora estamos, los intendentes de nuestro espacio, reclamando algo de algún fondo COVID, porque los gastos que hemos tenido en el hospital han crecido exponencialmente. Para que tengas idea, un solo gasto en terapia intensiva nosotros
en 20, 25 días gastábamos 400.000 pesos y pasamos a gastar 3 millones de pesos. Obviamente se ven resentidas nuestras arcas municipales, todo con el esfuerzo nuestro, pues somos un hospital municipal, así que seguramente eso sí va a ser un reclamo en buenos términos para que se entienda que nosotros necesitamos algún fondo de reparación COVID para estas erogaciones que hemos tenido en el hospital para soportar una crisis que no la tenía previsto nadie, ¿no? Que es una pandemia, ¿no? Bueno, yo te agradezco mucho, me imagino que, bueno, vas a estar ahora en toda esta movida, el radicalismo, tratando de pisar fuerte en Juntos por el Cambio. Vamos a entrevistar a varios intendentes radicales, vos también vas a estar ahí. Bueno, ¿no? Muchísimas gracias. Nosotros estamos tratando de sumar para la provincia de Buenos Aires a Facundo Manes, nos parece que va a ser le va a dar un aire de frescura a la política y también para la gente independiente que está pidiendo que se incorpore este tipo de gente que tiene capacidad, que lo ha demostrado en la vida privada y que tiene mucho para darle en lo público. Bueno, gracias, Esteban. Te vuelvo a entrevistar cerca de las elecciones y nos veremos, que esperemos que salgamos de esta. Gracias. Bueno, después de la pausa, gracias. Vamos a estar con Luis Tonelli. No se vaya, ya volvemos. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Aquí estamos con Luis Tonelli. ¿Cómo estás, Luis? Un gusto tenerte, un honor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Profesor. Un gustazo que nos Bien. estemos encontrando, que sea no así por Zoom, que ya nos tienes Un placer zombie, ¿no? escucharte. Te voy a hacer la misma pregunta que les hago a todos, que le hice a Rosendo, a Marangoni. ¿Qué sistema Grandes político es amigos. este? Cuando el peronismo, que yo no soy peronista, pero bueno, si hay un gobierno peronista republicano, está todo bien, que se basaba en el trabajo, Perón, que Evita regalaba las máquinas de coser, Perón la CGT, que el comunismo, el martillo y la hoz, como siempre digo, y trabajando, y esto es el sistema político, y no solo ahora, sino que también Macri, y que también antes el kirchnerismo, de los miserables, con todo el dolor del alma de Víctor Hugo, y los hundidos de José Luis de Imas, con todo el dolor del alma, círculo vicioso de la pobreza, de la cual no pueden salir. ¿Qué sistema político es? Sos profesor. Pero mira, es un sistema político que se ha ido deteriorando, como la misma sociedad ha ido deteriorándose, ¿no? Digo, y en un país donde el sistema político siempre ha estado en el centro, ¿no es cierto? Porque hay otros países, ¿no?, en donde descendieron los Pilgrims, ¿no es cierto? Y como, viste, lo dicen las películas de Hollywood del Far West, o los vaqueros, como se decía cuando yo era chico, la caballería entra al último minuto, ¿no? Cuando ya el muchachito no puede, no está en peligro. Aquí el problema del país, como fue un país que no lo construyeron, digamos, estas familias que llegaron y fueron conquistando el oeste. Aquí la caballería llega primero, llegó el Estado primero, ¿no? Digo, y vos fíjate los nombres de todos esos pueblos que están por ahí cerca, ¿no?, de Balcarce, en la línea de lo que era la Gran Zanja, ¿no? Digo, esto es un tema muy problemático, porque el Estado argentino, desde la misma creación constitucional, fue un Estado que impuso, por supuesto, y eso es sensacional, la parte que vos mencionaste de la Constitución, atraer inversiones tanto de capital como humana, ¿no es cierto? Inmigración como dinero. Ahora, ya en la Constitución hay un sistema de redistribución, ¿no es cierto? Porque el presidente era elegido en colegio electoral por las provincias más chicas, Buenos Aires estaba, ¿no? Le sacaron a Buenos Aires la ciudad y pusieron un presidente, ¿no?, que en sus manos iban los impuestos a la exportación. Artículo 4 de la Constitución. Digo, en Estados Unidos los derechos de exportación van a los gobernadores. ¿Qué significa eso? Que los gobernadores tienen que impulsar las exportaciones. Y acá el gobernador cuenta con cosas que no tiene, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos. Tiene senadores y diputados, el gobernador. Y con eso
hace su trabajo económico. No es su trabajo político, es su trabajo económico. ¿Por qué? Porque le conviene con estos incentivos más negociar con el presidente que le dé plata que desarrollar inversiones para exportar. Esto que fue al principio algo que funcionaba, ¿por qué? Porque costaba muy barata las provincias y venía mucho dinero de la Argentina que se transformó en el granero del mundo en muy poco tiempo. Pero después el sistema se ha ido complejizando, saliendo más caro. Y un problema, este redistribucionismo se hizo ejemplo. Entonces, lo que hacen los gobernadores pasaba a hacerlo los sindicatos, lo que hacen los sindicatos pasaba a hacer los partidos, lo que hacen los partidos pasaba a hacer los empresarios. Y finalmente, todo es un sistema donde todos somos piqueteros. Y entonces, obviamente, lo del comercio exterior sirve para el comercio exterior, los dólares, ¿no es cierto? Y para eso está el campo. Pero lo que es la impresión de dinero, ¿no?, se transforma en el problema político. ¿Por qué? Bueno, porque esto finalmente genera una inflación galopante, ¿no es cierto?, devaluaciones continuas, crisis, y así estamos en la Argentina. O sea, hay que, como bien dijiste vos del principio, hay que repensar el sistema político y ya repensar la sociedad, ¿no es cierto? Porque la Argentina, todo está dentro de la política. Digamos, vos fíjate en Chile... ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Estás de acuerdo conmigo que hay que repensar el sistema político? Totalmente, no lo digo de totalmente, pero hay que repensarlo en realmente hay algo que no serio. está funcionando. Digamos, a ver, por supuesto hay algo que no está funcionando. ¿Cómo está armado el país? Y entonces, hay incentivos hoy día para que nadie deje de manotear. ¿Por qué? Porque digo, yo no voy a ser el único pero ¿sabes que lo que pasa, Luis? Entonces todos piden subsidios. Pero claro, ¿cierto? pero ¿sabes lo que pasa? Aparecen con que quieren repensarlo, estatizando todo. O sea, y no es así. Sí, claro, bueno, pero acá está el tema, ¿no es cierto? Entonces todo pasa a ser nuestro. Pero los mismos empresarios piden la estatización a veces, ¿eh? O sea, cuando cambió la ecuación de rentabilidad, llévate el muerto. ¿No? Digo, para poner las cosas, digo, es un sistema donde finalmente todos tratamos de sacar la tajada de la supervivencia y más en pandemia, ¿no es cierto? Digo, hay gente, obviamente que hay gente con más responsabilidades y menos responsabilidades desde ya, Elizabeth. Hay gente que, digamos, hay gente que chorea, digamos, hay gente que es corrupta. Pero incluso los que no lo son, tienen que pedir subsidios, ¿no es cierto? Entonces, digo, por eso, viste, esto parece, viste esos payasos de cumpleaños que al nene que más llora le dan los caramelos, pero los caramelos los pagó papá. ¿Cierto? ¿Quién es papá? Es la sociedad. Entonces, viste, finalmente, por ejemplo, en una pandemia donde no murió la economía, digamos, la que murió fue la sociedad. Vos no hiciste, no es un problema económico la pandemia. O sea, vos encerraste a la gente y lo que faltó fue sociedad. Obviamente la economía es una actividad social, ¿cierto? Si no hay sociedad, no hay economía. Entonces, esto no es comparable con el 2001, que fue un problema de precios relativos. Vos de economía sabés más que yo. O sea, una devaluación brutal, que no tendría que haber sido, ¿no es cierto? 4 veces. Y entonces volaron por los aires los emprendimientos que estaban atados a la rentabilidad de un dólar, digamos, barato. Pero esto es otra cosa, ¿no? Acá paralizaste y pusiste en coma inducido a la sociedad, y eso no te estalló, ¿por qué? Porque, claro, al estar en coma inducido, te alcanzó el suero. ¿Cuál es el suero? El dólar, ¿no? El dólar que entró, ¿no?, te pacheó el gran problema económico argentino, que es cuando vos tenés una balanza de pagos, ¿no es cierto? Entonces, vos imagínate lo que es esto. Con vos el dólar que les entró del campo. Están congelando todo, está todo agarrado de eso. Claro. Lo único que funcionaba es lo que salía por Puerto Nuevo y por los otros puertos. Pero mirá lo que es lo tremendo, que vos sabés de economía. Viste que el gran problema de Argentina es el stop and go. Cuando vos creces, llega un momento que alcanzás el límite de tu producción de dólares, ¿no es cierto? Y tenés una crisis, ¿no? Eso es canónico. Pero acá lo han resuelto con el stop and stop. Entonces te ponen en terapia intensiva. Vos en terapia intensiva, viste, lo gastás en salir del turismo, no cambiás dólares porque estás en terapia intensiva. Claro, eso tampoco es vida. ¿No es cierto? Y lo que se ha instrumentado fue un sistema como si nosotros fueran náufragos y nos tiraban paracaídas, viste, con víveres. Eso no es vida, éramos náufragos, ¿no? O sea, entonces, digo, la Argentina hoy día está sufriendo este naufragio producto, digamos, obviamente, de un caso que viene de afuera, pero también de mala praxis, ¿eh? Hubo mala praxis. Y también lo que tenemos es que esto refuerza el sistema, digamos, que nos ha llevado a
tratando de evitar la pobreza, tener 7% de crecimiento anual de la pobreza durante 40 años. Nunca visto, ¿no es cierto, Elizabeth? Digamos, por evitar los pobres, hemos sido ¿Cómo lo ves la ya para fábrica de pobres terminar? perfecta del mundo. Fábrica del pobre. Quedan 2 minutos. ¿Qué les dirías? Dale. ¿Y cómo ves a los que están gobernando con lo que están haciendo? Porque parecen algunas cosas que ir contra la propiedad privada, sistematizar la salud. Parece todo manotazo de ahogado. Yo realmente no puedo creer a veces. Sí, las son medidas manotazos de ahogados, que pero están también es una queriendo visión ideológica. Una visión ideológica, ¿no?, que presupone que el mundo liberal ya se arruinó, ¿no es cierto? Y que viene el mundo de lo administrado vía las tecnologías, ¿no? Claro, vos tenés el caso de China. Sí, fue muy exitoso con la pandemia. Claro, se te perseguían con los mismos métodos a los opositores, ¿no es cierto? Le ponían un chip a los opositores. Entonces digo, resolver estas cuestiones con libertad, ¿no?, es la cuestión esencial. ¿Por qué? Porque esos países como China viven, pero en realidad viven de lo que le venden a los países con libertad, ¿no es cierto? Si el mundo capitalista se rompe, ¿qué hacen los chinos con su producto? ¿Qué? Van a tener que crear peronismo interno. Bueno, entonces le crecen los enanos y chau China, ¿no? Entonces, ellos son un aporte logístico al capitalismo. El capitalismo lo hace la libertad. La libertad, digamos, obviamente, como con la pandemia, si vos das la libertad, la dejás sola, se come la misma libertad, ¿no es cierto? Pero vos tenés que tener un booster a la libertad, no negarla, no negarla. Y acá está un problema que es un problema ideológico. Y por eso la grieta, que es lo peor que nos puede pasar. Porque el consenso se hace entre diferentes. No voy a hacer el consenso con vos, Elisa, que ya estamos consensuando. El consenso es entre el disenso. Y en la Argentina, eso que nos impone la institución, constitución, tenemos el caso contrario, ¿no? Donde vale no decirse cosas, putearse. Y eso, ¿viste?, no va con la Argentina. Necesitamos consenso, de verdad. Gracias, es una genialidad, me encantó escucharte, necesitamos consenso y es verdad No, lo que decís, por favor. para que te escuchen. Me encanta hablar con vos Vive siempre. de los países, China, Mico, ni que hablar, Claro. sos profesor de lo que yo estudié, ni que hablar, o sea, viven del país de los capitalismos, ya tengo que terminar, pero Sí, son es para geniales, digamos, sentarnos pero a te venden pensar todos 2 pesos. lo que nos dijo Luis Tonelli, el sistema Es un comunista aporte vive de logístico al lo que le capitalismo. vende al capitalismo. Es un aporte logístico, es un almacén. ¿No es cierto? Claro, un almacén. El capitalismo es el almacén. Luis, te vuelvo a llamar de nuevo antes de fin de año. Un gusto Como siempre siempre, hablar estoy acá, me estoy cuidando, placer, así que vos en profesor. Balcarce y yo acá en la gran ciudad. Sí, se vive Así muy que, lindo el tema del bueno, interior. igualmente. Gracias, Luis. Un Bueno, como beso. siempre, un placer. Un Y placer. lo digo acá, te quiero mucho, gracias, Elizabeth. Yo también, Luis. Nos volvemos a encontrar nosotros la próxima semana. A todos ustedes, gracias por haber estado ahí. Chao, pásenla bien.